Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría teneros de vuelta! Espero que estéis fenomenal, rebosantes de alegría y preparados para la dosis de salseo que tenemos lista para hoy. Como ya habéis visto en el título, la bomba que vamos a destapar hoy tiene nombre y apellido, Can Yaman y su inminente boda. Pero ojo. No os esperéis un desfile de vestidos de novia, preparativos fastuosos y listas de invitados kilométricas. Hoy vamos a sumergirnos en una esfera mucho más íntima, un momento cargado de emoción y significado, el reencuentro de Can Yaman con su madre, Guldem, justo antes de dar el sí quiero. ¿Listos para que os contemos todos los detalles jugosos que hemos conseguido averiguar? Pues agarraos que despegamos. Como bien sabéis, Can Yaman es mucho más que un actor, es un fenómeno global, un torbellino de carisma y talento que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Su atractivo innegable es su presencia magnética en pantalla y, seamos sinceros, su innegable atractivo físico, lo han catapultado al estatus de ídolo de masas. Y como ocurre con todas las figuras públicas de su calibre, su vida privada se convierte en un jugoso bocado para la prensa y los fans. Desde que se anunció su compromiso matrimonial, la expectación ha sido máxima. Cada detalle, por nimio que parezca, se examina con lupa: la ubicación de la ceremonia, el diseñador del vestido de novia, la lista de invitados VIP. Todo es objeto de debate y especulación. Pero en medio de este tsunami mediático, ha emergido una noticia que ha calado hondo en el corazón de muchos. Una noticia que nos recuerda que detrás del actor exitoso y la estrella mediática, se esconde un hombre con sentimientos y lazos familiares fuertes. Y es que, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman ha protagonizado un emotivo reencuentro con su madre, Guldem Yaman, apenas unos días antes de su boda. Un encuentro que, al parecer, ha sido trascendental para ambos, un momento para reconectar y fortalecer el vínculo inquebrantable que les une. Can Yaman, como sabéis, siempre ha sido extremadamente celoso de su intimidad. No es dado a hablar de su familia en público y prefiere mantenerla al margen del foco mediático. Sin embargo, en raras ocasiones, ha dejado entrever la importancia capital que su madre tiene en su vida. En diversas entrevistas ha confesado que Guldem ha sido su mayor apoyo, su roca, su faro en la oscuridad, y su principal fuente de inspiración a lo largo de su meteórica carrera. La relación entre Can y Guldem Yaman es de esas que te tocan la fibra sensible. Ella ha sido su compañera de viaje en cada etapa de su vida, desde sus humildes comienzos en el mundo de la actuación hasta su consagración como estrella internacional. Siempre ha estado ahí para ofrecerle un consejo sabio, para insuflarle ánimo en los momentos de duda, y sobre todo, para brindarle su amor incondicional. Y él, por su parte, siempre ha demostrado un profundo respeto, una admiración sincera y un cariño infinito por su madre. Entonces, ¿qué sabemos a ciencia cierta de este emotivo reencuentro? Pues bien, según las fuentes a las que hemos tenido acceso, Can Yaman viajó en secreto a Estambul, burlando a la prensa y los paparazzi, unos días antes de la boda, con el único propósito de pasar tiempo a solas con su madre. Al parecer, sentía la necesidad imperiosa de compartir con ella este momento tan crucial de su vida y de recibir su bendición antes de dar el gran paso. El encuentro tuvo lugar en la residencia familiar de los Yaman, un refugio de paz y tranquilidad, en un ambiente de total intimidad. No hubo flashes, ni micrófonos, ni miradas indiscretas. Solo Can y Guldem, unidos por un lazo que trasciende la fama y el éxito. Se dice que hablaron durante horas, reviviendo recuerdos entrañables de la infancia, desempolvando anécdotas divertidas, compartiendo sueños y esperanzas para el futuro. Una conversación de madre e hijo sincera y profunda, que les permitió reconectar a un nivel emocional muy intenso. Pero el momento más conmovedor de todo fue, sin duda, cuando Can le propuso a su madre que lo acompañara al altar. Un gesto cargado de simbolismo, una muestra de amor y respeto que, según cuentan, emocionó profundamente a Guldem hasta las lágrimas y que puso de manifiesto el profundo amor y la admiración que siente por su hijo. Aunque no tenemos confirmación oficial de que Guldem vaya a acompañar a Can al altar, la simple posibilidad ha desatado una ola de entusiasmo y expectación entre los fans, que sueñan con ver a madre e hijo juntos en un momento tan especial. Como os decía, la figura materna es fundamental en la vida de Can Yaman. Su madre ha sido su guía espiritual, su confidente más leal, su paño de lágrimas en los momentos difíciles, y su mayor apoyo en los momentos de gloria. Por eso, no es de extrañar que quiera tenerla cerca en este momento tan significativo, que marca el inicio de una nueva etapa en su vida.
Pero, ¿por qué este reencuentro ha sido tan emotivo y trascendental? Pues bien, hay varios factores que pueden explicarlo. En primer lugar, la distancia física que separa a Khan y a su madre. Debido a sus compromisos profesionales, que lo llevan a viajar constantemente por todo el mundo, el actor pasa gran parte del año fuera de Turquía, lo que dificulta que puedan verse con la frecuencia que ambos desearían. Cada encuentro se convierte, por tanto, en una oportunidad valiosa para reconectar y fortalecer su relación. Además, la inminente boda de Can Yaman representa un punto de inflexión en su vida, un antes y un después. Es un momento de transición, en el que deja atrás su soltería para embarcarse en la aventura de formar una nueva familia. Y en este contexto, es natural que sienta la necesidad de volver a sus raíces, de recordar sus orígenes humildes y de reafirmar los lazos que lo unen a su familia, que es, al fin y al cabo, su mayor tesoro. Por otro lado, podemos olvidar que las bodas suelen ser eventos cargados de emotividad, tanto para los novios como para sus seres queridos. Es un momento de celebración y alegría, pero también de reflexión, de nostalgia y de reencuentro. Un momento para honrar a los que ya no están con nosotros, para agradecer a los que nos acompañan en el camino, y para valorar los lazos que nos unen. En el caso de Can Yaman, este reencuentro con su madre ha sido especialmente significativo porque le ha permitido reconectar con su esencia, con sus valores fundamentales y con sus raíces más profundas. Le ha recordado de dónde viene, quién es realmente y cuáles son sus prioridades en la vida. Le ha dado la fuerza y la confianza necesarias para afrontar esta nueva etapa con ilusión y optimismo, sabiendo que cuenta con el amor y el apoyo incondicional de su familia. Pero, ¿qué más sabemos de la boda de Can Yaman? Pues bien, aunque el actor y su prometida han mantenido los detalles en el más absoluto secreto, blindando la información para evitar filtraciones, se han filtrado algunos datos que nos permiten hacernos una idea aproximada de cómo será el gran día. Se sabe que la ceremonia tendrá lugar en Italia, el país que ha acogido a Can Yaman con los brazos abiertos y donde ha desarrollado gran parte de su carrera en los últimos años. El lugar elegido para la celebración es un impresionante castillo medieval, situado en la Toscana, rodeado de exuberantes viñedos y olivares centenarios. Un entorno idílico que promete una boda de cuento de hadas, digna de una estrella de Hollywood. En cuanto al vestido de la novia, se rumorea que será un diseño exclusivo de un prestigioso modisto italiano, conocido por su elegancia y sofisticación. Un vestido de ensueño confeccionado con los tejidos más delicados y adornado con detalles exquisitos, que realce la belleza natural de la prometida de Can Yaman y que la convierta en la protagonista indiscutible de la jornada. La lista de invitados estará compuesta por familiares, amigos íntimos y compañeros de profesión de ambos contrayentes. Se espera la presencia de numerosas personalidades del mundo del cine, la televisión y la moda, tanto italianos como turcos, que darán un toque de glamour y sofisticación al evento. La boda de Can Yaman promete ser un evento por todo lo alto, un derroche de lujo y romanticismo. Un día inolvidable para los novios y para todos los que tendrán el privilegio de asistir a la celebración. Pero más allá de los detalles materiales, de los vestidos de diseño y de los invitados VIP, lo más importante es el amor que une a Can Yaman y a su prometida. Un amor que ha superado obstáculos, que ha resistido la distancia y que se ha fortalecido con el tiempo. Un amor verdadero, sincero y profundo que ahora se sella con un sí, quiero y que promete una vida llena de felicidad y de proyectos compartidos. Volviendo al tema del reencuentro con su madre, este gesto de Can Yaman demuestra que a pesar de su fama y su éxito arrollador, sigue siendo un hombre humilde, cercano a sus raíces y con los pies en la tierra. Un hombre que valora el amor y el apoyo de su familia por encima de todo. Un hombre que sabe que el verdadero éxito reside en las relaciones humanas y en los vínculos que nos unen a los que más queremos. Así que, en resumen, la historia de Can Yaman y su emotivo reencuentro con su madre antes de la boda es una historia de amor, de familia, de raíces, de valores y de humanidad. Una historia que nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos, de valorar a los que nos quieren incondicionalmente y de celebrar los momentos importantes de la vida con alegría y gratitud. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado descubriendo todos los detalles de este emotivo reencuentro. Personalmente creo que es una historia preciosa que nos enseña mucho sobre la importancia de la familia y los valores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para nosotros que nos dediquéis vuestro tiempo y atención. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo.
Nos encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os ha parecido el reencuentro de Can Yaman con su madre? ¿Creéis que es importante mantener los lazos familiares, incluso en medio de la fama y el éxito? Dejadnos vuestros comentarios en la sección de abajo, estaremos encantados de leerlos y responderos. Y por último, pero no menos importante, os animamos a que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.